¿Cómo están todos? Espero que bien. El día de hoy nos convoca un tema bastante importante sobre las medidas de tendencia central, de posición y dispersión. Vamos a ver aquí. ¿Qué conozco del tema? ¿Qué aprenderé? ¿Cómo aprenderé? Y lo más importante, ¿para qué aprenderé? Nuestro propósito en general es aprender a realizar procedimientos para hallar e interpretar a partir de tablas los valores de las medidas de tendencia central, de posición y dispersión al resolver problemas y tomar decisiones. En específico, vamos a aprender a encontrar la media, la moda, los cuartiles y la desviación estándar o típica para datos agrupados. Vamos aquí la situación problemática con la que empezamos. Atenta que aquí entramos de lleno al desarrollo. Los estudiantes del cuarto grado realizan una encuesta en su institución educativa para conocer la edad de los docentes. Los datos obtenidos se organizan en la siguiente tabla. A partir de ella se solicita: calcula e interpreta la mediana, calcula la moda. Si las y los docentes que se encuentran por encima del cuartil 3 deben pasar una atención médica preventiva, ¿a partir de qué edad pasarán dicha atención? Calcula la desviación estándar e interprétala. Además, a partir de la situación, responda a las siguientes preguntas. Describe el procedimiento realizado para determinar la mediana de las edades de las y los docentes y a partir de qué edad deben pasar por la atención médica. 2. ¿El valor que se obtiene al calcular el cuartil 2 será igual al valor de la mediana? Justifica tu respuesta. 3. ¿Qué porcentaje de docentes no están llamados a participar de la atención médica preventiva? Justifica tu respuesta. Las preguntas de la 1 a la 3 vamos a ir respondiendo a medida que vamos a desarrollar el tema. Vamos a resolver esta situación y yo voy a explicar el marco teórico que corresponde o es necesario para poder solucionar o dar respuesta a cada pregunta. Empezamos entonces. Respondemos la pregunta o preguntas a partir de completar la tabla. Tenemos aquí la tabla. Tenemos los intervalos, ¿no es cierto? Ya está elaborada la tabla, no tenemos que elaborarla, ya está. Tenemos aquí las edades, ¿no es cierto? De 30 a 65 años. Entonces, tenemos la frecuencia absoluta de cada una de ellas, de cada intervalo, y tenemos la frecuencia absoluta acumulada. Entonces, vamos aquí, hallamos la mediana. Para hallar la mediana, debemos recordar una fórmula. La fórmula es la siguiente, que la mediana es igual al límite inferior más la mitad del total de datos menos la frecuencia absoluta anterior sobre la frecuencia absoluta, multiplicada por la amplitud interválica. Entonces, vamos aquí. De esta tabla, vamos primero. Sabemos quién es n. N es la totalidad de datos, que en este caso viene a ser 60. Ahí está el 60. Vamos a encontrar la mitad de 60. O sea, n medios. N medios es igual a 60 entre 2. Y eso me da 30. Ahora, voy a verificar en la tabla cuál es el dato en la frecuencia absoluta acumulada, ¿no? Que me indique 30 o sea un dato mayor que 30. Como tú verás en esta tabla de la frecuencia absoluta acumulada no hay ningún 30. Entonces, elegimos el dato, el primer dato mayor a 30. ¿Dónde está ese dato? Está aquí, es el 36. Entonces el 36 será la frecuencia absoluta acumulada, F sub i. Bien, una vez que hemos encontrado la frecuencia absoluta, entendemos que la mediana se va a encontrar en este intervalo. Es decir, que la mediana va a ser mayor que 40, pero menor que 45. Entonces, vamos a encontrar los otros datos a partir de este intervalo. Por ejemplo, aquí tenemos que f sub i menos 1
equivale o es igual a 18. ¿Por qué? Porque decir f sub i menos 1 es decir la frecuencia anterior a f sub i. No es que yo voy a restar 1 al 36, no, sino que f sub i menos 1 me indica la posición, o sea, la que está anterior a f sub i, que en este caso es 18, la anterior es 18. Por lo tanto, la frecuencia f sub i menos 1 que me indica posición, la anterior en este caso es 18. También tenemos que la frecuencia absoluta en este caso es 18. También es lo mismo que la frecuencia anterior a f sub i mayúscula, a la frecuencia absoluta acumulada. En este caso coinciden, pero no siempre van a coincidir. Entonces tenemos que la frecuencia absoluta es 18. Luego tenemos también que el límite inferior, en este caso, el límite inferior que vamos a necesitar es 40. Entonces ahí está el 40. ¿Ya? Además tenemos acá que la amplitud interválica, tú sabes que es la diferencia, ¿no?, del límite superior menos el límite inferior. Vamos a sacarlo aquí, de este intervalo. Entonces será 45 menos 40, es decir, 5. La amplitud interválica es 5. Que tú puedes restar 35 menos 30, cualquiera de los intervalos igual te va a salir 5, ¿no es cierto? Entonces, una vez que ya tenemos todos los datos necesarios, reemplazamos estos datos en la fórmula. Decimos acá entonces, reemplazamos en la fórmula. La fórmula está aquí. Ahora entonces yo sé que el límite inferior vale 40, lo hemos encontrado, 40, n medios es 30, la frecuencia absoluta acumulada anterior es en este caso 18, la frecuencia absoluta es 18, coincide, pero no siempre va a coincidir con la frecuencia absoluta acumulada anterior, en este caso coincide, por W, y W es la amplitud interválica, que en este caso es 5, ¿no es cierto? 5, ahí está, lo hemos reemplazado nada más. Ahora, operando, tenemos que la mediana es igual a 40 más todo esto, esta multiplicación, esta diferencia, 30 menos 18, 12, entre 18 por 5 me da 3,33. Entonces la mediana es igual a 43,33. Es decir, vamos a interpretar esta mediana. O como te darás cuenta, primero, esta mediana te decía hace un momento que es mayor que 40, pero menor que 45, efectivamente. 43,33 es mayor que 40, pero menor que 45. Entonces, la interpretación. La edad del 50% de los docentes como máximo es de 43,33 años. Y del 50% restante tiene una edad mayor que 43,33 años. Entonces, como tú sabes, la mediana es una medida de tendencia central que divide a los datos, ¿no?, en 50% a la derecha y 50% a la izquierda. Entonces, interpretando la mediana de este problema, podemos decir que el 50% tiene una edad, ¿no?, como máximo 43,33 años. Y el otro 50% obviamente tiene una edad mayor que 43,33 años. Entonces, esa es la interpretación, ¿no?, de la mediana respecto a este problema. Muy bien, continuamos ahora con la otra pregunta. Vamos a hallar ahora la moda. Y la moda también se encuentra a través de la siguiente fórmula. La moda es igual al límite inferior más la frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta anterior sobre la diferencia, ¿no?, de la frecuencia absoluta menos la anterior más la frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta posterior, ¿ya?, por la amplitud interválica. Entonces vamos rápidamente acá. Como tú sabes, la moda para datos no agrupados era el dato que más se repite, ¿verdad? ¿Sí o no? Teniendo en cuenta esa definición, observa en la tabla y observamos que la frecuencia absoluta mayor es 18. Es decir, que hay más personas, ¿no?,
con una edad de 40 a 45 años, ¿no? O la cantidad de personas con una edad de 40 a 45 es 18. Es la frecuencia que más se repite. Entonces decimos acá que la frecuencia absoluta en este caso va a ser 18. ¿Ya? Es decir, que la moda se encuentra en este intervalo. En este intervalo. La moda va a ser mayor que 40, pero menor que 45. ¿Estamos? ¿Y cómo lo encontramos? A partir de la frecuencia absoluta, que va a ser siempre el dato mayor de la frecuencia absoluta. Y el dato mayor de todos estos datos es 18. El 18 entonces es la frecuencia absoluta. Ahora, necesitamos también otros datos. La anterior, la frecuencia absoluta anterior, la posterior, la amplitud interválica, el límite inferior, ¿no es cierto? Vamos a encontrar. Si conocemos acá que la frecuencia absoluta es 18, la anterior será pues 10. ¿Estamos? Entonces la frecuencia absoluta anterior es 10. Ahora, también tenemos que la frecuencia absoluta posterior, ¿no? Porque acá dice más 1 es posterior a la frecuencia absoluta, que en este caso va a ser 12. Entonces la frecuencia absoluta posterior va a ser 12. Ahora, también tenemos que el límite inferior en este caso es 40. ¿Ya? 40. También tenemos que la amplitud interválica en este caso es 45 menos 40, es decir, 5. O puedes restar cualquiera de los intervalos. El límite superior menos el límite inferior, igual te va a salir 5 de cualquiera de los intervalos. Continuamos entonces. Ahora, una vez que ya tenemos los datos, vamos a reemplazar en la fórmula. La moda es igual entonces al límite inferior, que en este caso va a ser 40, la frecuencia absoluta, que es 18, menos la anterior, que en este caso es 10, sobre la frecuencia absoluta menos la anterior, que es 10, más la frecuencia absoluta, que es 18, menos la posterior, que es 12, por la amplitud interválica, que es 5. Ahora, continuamos. 40 normal, 18 menos 10 sobre 18 menos 10 más 18 menos 12 por 5 me da 2,86. Entonces, la moda es igual a 42,86. Entonces, nos damos cuenta que la moda está dentro de este intervalo. Es mayor que 40, pero menor que 45. Efectivamente, 42,86 está dentro de este intervalo. Interpretación. La mayoría de los docentes tiene una edad de aproximadamente 42,86 años. Esto vendría a ser la interpretación de la moda de este problema, ¿no? Sobre las edades de los docentes. Bien, continuamos con la tercera parte sobre medidas de dispersión. Primero vamos a leer esta parte, que es fundamental entenderla. Las medidas de tendencia central no son suficientes para describir un conjunto de valores de alguna variable estadística. La media determina el centro, pero no indica nada acerca de cómo están ubicados los datos respecto al centro. Las medidas de dispersión son números que miden el grado de separación de los datos con respecto a la media aritmética. Las principales son el rango, la varianza y la desviación estándar o desviación típica. ¿Qué es la varianza? Vamos a ver qué es la varianza. Primero, se simboliza con una S al cuadrado. Eso es la varianza, S al cuadrado. ¿Qué implica o qué nos indica? La varianza es una medida que representa la variabilidad de una serie de datos respecto a su media. La varianza de una variable estadística X es la media aritmética de los cuadrados de las desviaciones respecto a la media. ¿Qué es una desviación? ¿Y a qué es igual a desviación? Una desviación de Y es igual a X sub Y al dato menos su media aritmética. Ojo acá, nota, la desviación de Y respecto a la media es la diferencia entre cada valor de la variable estadística X sub Y, o también marca de clase, y la media aritmética. Es decir, que la desviación de cualquier dato es igual al dato menos su media aritmética. ¿Ya? No olvidar esta parte, que la desviación es igual
al dato o marca de clase menos su media aritmética. Entonces vamos aquí. Recuerda lo siguiente, que la varianza S cuadrado, así es la varianza S cuadrado, es igual a la sumatoria de los cuadrados de las desviaciones por la frecuencia absoluta sobre el total de datos. Ahora, recuerden que si yo saco la raíz cuadrada de este resultado, de este valor, obtengo la desviación estándar, denotada por una S. Entonces, si yo saco la raíz cuadrada a la varianza, obtengo la desviación estándar. Es decir, que S es igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de los cuadrados de las desviaciones por la frecuencia absoluta entre el total de datos. Ahora, ¿qué nos indica la desviación estándar? La desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Un valor relativamente pequeño de la desviación estándar significa que hay una gran concentración de datos alrededor de la media aritmética, pero un valor relativamente grande implica gran dispersión alrededor de la media aritmética. Esto es fundamental entender. Ojo aquí, quiero enfatizar aquí. Un valor relativamente pequeño significa que hay una gran concentración de datos alrededor de la media aritmética. Es decir, que después de haber encontrado los datos, la media aritmética, ¿no? Los demás datos están muy cercanos de la media aritmética, cuando el valor de la desviación estándar es pequeña. Pero cuando este valor es relativamente grande, implica que los valores están muy alejados de la media aritmética. Ya, para un mejor entendimiento vamos a resolver la pregunta del problema que nos dieron, ¿no?, al iniciar esta clase. Calcula la desviación estándar. Vamos aquí la tabla, tenemos aquí la tabla. Aquí está la tabla. Recuerda que para calcular la desviación estándar, primero vamos a calcular la varianza. Y la varianza es S cuadrado, que es igual a todo esto. Entonces vamos a encontrar aquí, como tú verás, primero necesitamos la media aritmética, ¿no? Vamos a encontrar la marca de clase, porque acá son datos agrupados, ¿ya? Vamos a ver, vamos a calcular aquí la marca de clase, el producto de la marca por la frecuencia absoluta para encontrar la media o promedio aritmético. Luego vamos a encontrar las desviaciones. Luego vamos a encontrar los cuadrados de las desviaciones y finalmente vamos a encontrar el cuadrado de las desviaciones por la frecuencia absoluta. Vamos entonces, la marca de clase. La marca de clase tú sabes que es 30 más 35 sobre 2. Es decir, es la semisuma de los límites. 32,5. Y luego se suma solamente 5, 5, 5, la amplitud interválica, que es en este caso 5, ¿verdad? 35 menos 35. Entonces, 32,5 más 5, 37,5. Más 5, 42,5. Más 5, 47,5. Más 5, 52,5. Más 5, 57 más 5. Más 5 es 62,5. Bien. Ahora, vamos a encontrar el producto de la marca de clase por la frecuencia absoluta. Hay que multiplicar 32,5 por 8, 260, 37,5 por 10, 375 y así los demás. Ya, vamos a avanzar un poquito. Ahí está. Entonces, hemos multiplicado cada marca de clase por su frecuencia absoluta. Ahora, hay que sumar todo esto. Hay que sumar. La sumatoria de estos productos me da 2625. Ahora vamos a encontrar la media aritmética. La media aritmética es igual a la sumatoria de la marca de clase por la frecuencia absoluta sobre el total de datos. Es decir, la media es igual a 2625, que es la sumatoria de los productos, sobre el total de datos. Y eso es 43,75. Esta es la media aritmética. Ahora, esta media aritmética nos sirve ¿para qué? Para encontrar las desviaciones. ¿Ya? Las desviaciones es igual a la diferencia de ¿quién? De la marca de clase menos la media aritmética. Entonces, la marca de clase 32,5
menos 43,75 me da menos 11,25. Repito, la marca de clase 32,5 menos 43,75 me da menos 11,25. Ahora, la segunda desviación. 37,5 menos 43,75 me da menos 6,25. Ahora, la tercera desviación. 42,5 menos 43,75 me da menos 1,25. La cuarta desviación, 47,5 menos 43,75 me da 3,75. La quinta desviación, 52,5 menos 43,75 me da 8,75. La sexta desviación, 57,5 menos 43,75 me da 13,75. Y la última desviación, 62,5 menos 43,75 me da 18,75. Muy bien, ya hemos encontrado cada una de las desviaciones. Ahora, vamos a encontrar los cuadrados de cada desviación, es decir, menos 11,25 al cuadrado, 126,56. Menos 6,25 al cuadrado, 39,06. Menos 1,25 al cuadrado, 1,56. 3,75 al cuadrado, 14,06. 8,75 al cuadrado, 76,56. 13,75 al cuadrado, 189,06. 18,75 al cuadrado, 351,56. Entonces hemos encontrado ya los cuadrados de cada desviación. Ahora, si vamos a encontrar los cuadrados de cada desviación, lo vamos a multiplicar con cada frecuencia absoluta que le corresponde. Es decir, 126,56 por 8 me da 1012,5. 39,06 por 10 me da 390,6. 1,56 por 18 me da 28,08. 14,06 por 12 me da 168,72. 76,56 por 8 me da 612,48. 189,06 por 3 me da 567,18. Y por último, 351,56 por 1 me da lo mismo, ¿verdad? Ahí está. Ahora, hay que encontrar la sumatoria. Y la sumatoria me da 3131,12. Ahora, vamos a encontrar entonces la varianza, reemplazando en la fórmula. Ahí está. Como tú verás, la sumatoria de los cuadrados de la desviación estándar por la frecuencia absoluta, ya lo hemos encontrado, que es 3131,12. ¿No? Entonces acá, 3131,12 sobre la totalidad de datos, que es 60, ¿verdad? Y eso me da 52,19. Esto es la varianza. Ahora, yo quiero encontrar la desviación estándar o desviación típica. Solamente hay que sacar la raíz cuadrada. Y la raíz cuadrada de 52,19 en tu calculadora da 7,22. Vamos a interpretar este dato. Ahora, interpretación. Como este valor es relativamente pequeño, entonces significa que hay una gran concentración de datos alrededor de la media aritmética. Es decir, que los datos no están tan dispersos de la media aritmética, ¿no? Los datos están o son muy cercanos a la media aritmética, ¿no? Porque tú bien sabes que cuando el valor es relativamente pequeño nos indica que los datos están muy cerca o son muy cercanos o están muy cercanos a la media aritmética. Es decir, la media aritmética es acá 43,75. Es decir, que los demás datos son muy cercanos a 43,75.